tardes tengan todos ustedes, queridos suscriptores de tu canal Despierta tu Conciencia con Eneida. Me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo video en el que hablaremos del dios Anubis. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿De dónde vino? ¿Y cuál fue su principal misión? Hoy contaremos, como siempre, con la participación de nuestro querido compañero y colaborador, el Mayor Tigre Blanco, quien nos traerá su canalización de este tema. Espero te guste este material, lo compartas con los tuyos en tus redes sociales, actives la campanita de notificaciones, te suscribas, me regales un like y me acompañes a revisar el siguiente material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Como bien sabemos, Anubis ha sido por siempre representado por la figura de un canino negro. Y la mayoría de nosotros tenemos el concepto de que este es un ser malvado por relacionarse con el inframundo. Pocos saben que Anubis es solo un ser que pertenece a la raza de los cánidos y lejos de ser malo, ayuda a todos los seres que llegan ante su presencia. Esto lo revisaremos a continuación en el siguiente material. Anubis es el dios egipcio de la momificación y el más allá, así como el dios patrón de las almas perdidas y de los indefensos. Es uno de los dioses más antiguos del Egipto, que probablemente se desarrolló a partir del dios chacal anterior y mucho más antiguo, Web-Wawet, con quien a menudo se confunde. La imagen de Anubis se ve en las tumbas reales de la primera dinastía de Egipto del 3150 al 2890 a.C., pero es seguro que ya había desarrollado un culto antes de este periodo para ser invocado en las paredes de la tumba para su protección. Se cree que se desarrolló en respuesta a perros salvajes y chacales desenterrando cadáveres recién enterrados en algún momento del periodo predinástico en Egipto, del 6000 al 3150 a.C., ya que los egipcios creían que un poderoso dios cánido era la mejor protección contra los caninos salvajes. Es representado como un cánido negro en híbrido de perro chacal con orejas puntiagudas, o como un hombre musculoso con la cabeza de un chacal. El color negro fue elegido por su simbolismo, no por los perros chacales egipcios que fueran negros. El negro simbolizaba la descomposición del cuerpo, así como el suelo fértil del valle del río Nilo, que representaba la regeneración de la vida. El poderoso canino negro, entonces, era el protector de los muertos que se aseguró de recibir sus derechos debidos en el entierro y los apoyó en la otra vida para ayudar a su resurrección. Era como primeros de los occidentales antes del surgimiento de Osiris en el Reino Medio del 2040 al 1782 a.C., lo que significaba que era el rey de los muertos. Como occidentales, era el término egipcio para las almas difuntas en el más allá que yacía hacia el oeste en dirección al atardecer. En este papel se asoció con la justicia eterna y mantuvo esta asociación más tarde, incluso después de ser reemplazado por Osiris, a quien luego se le otorgó el título honorario de primero de los occidentales. En épocas anteriores, Anubis era considerado el hijo de Ra, Gesad, asociado con Hathor, pero después de su asimilación en el mito de Osiris, se consideraba el hijo de Osiris y su cuñada Nephthys.
Es el primer dios representado en las paredes de la tumba e invocado para proteger a los muertos y generalmente se muestra atendiendo al cadáver del rey, presidiendo la modificación y los funerales o de pie con Osiris, Tot u otros dioses en el pasaje del corazón, del alma, en el salón de la verdad en la otra vida. Una imagen popular de Anubis es el hombre de pie, arrodillado con la cabeza de chacal, sosteniendo las escamas doradas en las que el corazón del alma estaba pesado contra la pluma blanca de la verdad. Su hija es Kebet, también conocida como Kabetchep, que trae agua fría a las almas de los muertos en el salón de la verdad y consuela al recién fallecido. La asociación de Anubis con Nephthys, conocido como amigo de los muertos, y Kebet enfatiza su papel de larga data como protector de los muertos y guía para las almas en la otra vida como Anubis. El nombre original de Anubis es la forma griega del egipcio Ampu o Impu, que significaba caer, lo que significa su asociación temprana con la muerte. Tenía muchos epítetos, además de primero de los occidentales, y también era conocido como el Señor de la Tierra Sagrada, refiriendo el área del desierto donde se encontraban la necrópolis, el que está sobre su montaña sagrada, refiriendo a los acantilados alrededor de una necrópolis dada donde los perros salvajes y los chacales se congregarían. Maestro de los secretos, ya que sabía lo que esperaba más allá de la muerte. El que está en el lugar del embalsamamiento, indicando su papel en el proceso de momificación, el más alejado de lo divino, haciendo referencia a su presencia en la cabina de embalsamamiento y la cámara funeraria. El erudito Geraldine Pinch comenta escribiendo: Anubis ayudó a juzgar a los muertos, y él y su ejército de mensajeros fueron acusados de castigar a quienes violaron tumbas u ofendieron a los dioses. Estaba especialmente preocupado por controlar los impulsos de aquellos que buscaban sembrar el desorden o alinearse en el caos. En el periodo dinástico temprano, del 3150 al 2613 a.C., y el reino antiguo, del 2613 al 2181 a.C., Anubis fue el único señor de los muertos y juez justo del alma. Pero a medida que el mito de Osiris se hizo más popular, el último dios asumió más y más de los atributos de Anubis. Sin embargo, Anubis siguió siendo un dios muy popular, por lo que se asimiló al mito de Osiris al descartar su parentesco e historias anteriores y convertirlo en el hijo de Osiris y de Nephthys, nacidos de su aventura. Según esta historia, Nephthys, la esposa de Set, se sintió atraída por la belleza de Osiris, el hermano de Set, y se transformó para aparecer ante él como Isis, la esposa de Osiris. Osiris se acostó con Nephthys, y ella quedó embarazada de Anubis, pero lo abandonó poco después de su nacimiento, por temor a que Set descubriera el asunto. Isis se enteró del asunto y fue a buscar al bebé, y cuando lo encontró, lo adoptó como suyo. Set también se enteró del asunto, y esto se da como parte de la razón de su asesinato de Osiris. Anubis, el señor de los muertos. Además de su papel como señor de los muertos, Anubis fue visto regularmente como la mano derecha de Osiris, que ayudó a Osiris en el juicio de las almas de los muertos. Después de su asimilación con el mito de Osiris, Anubis fue visto regularmente como el protector de Osiris y la mano derecha, que custodiaba el cuerpo del dios después de la muerte, supervisaba la momificación y ayudaba a Osiris a juzgar a las almas de los muertos.
Anubis fue convocado regularmente, como lo atestiguan los amuletos, las pinturas de las tumbas y las obras escritas, para su protección y venganza, especialmente como un poderoso aliado para imponer maldiciones colocadas sobre otros o defenderse de tales maldiciones. Aunque Anubis está muy bien representado en obras de arte a lo largo de la historia de Egipto, no juega un papel importante en muchos mitos. Su primer papel como señor de los muertos antes de la asimilación en el mito de Osiris fue estático, ya que solo realizó una sola función solemne que no se presentó a la elaboración. Como protector de los muertos, que inventó la momificación y por lo tanto la preservación del cuerpo, parece haber sido considerado demasiado ocupado para haberse involucrado en el tipo de historias contadas sobre los otros dioses egipcios. La historia sobre Anubis está en la línea de Geraldine Pinch, como lo relata anteriormente. Los sacerdotes de Anubis eran hombres y a menudo vestían máscaras del dios hechas de madera en la realización de rituales. El centro de culto del dios estaba en el Alto Egipto, en Sinópolis, la ciudad del perro. Pero había santuarios en toda la tierra y fue venerado universalmente en todas partes del país. Aunque no juega un papel importante en esos mitos, su popularidad inmensa y como muchas deidades egipcias, sobrevivió en otros periodos a través de la asociación con los dioses de otras tierras. Los griegos lo asociaron con su dios Hermes, quien guió a los muertos a la otra vida. Este, Supercánida, ofreció a las personas la seguridad de que su cuerpo sería respetado al morir, que su alma estaría protegida en el más allá y que recibirían un juicio justo por el trabajo de su vida. Estas son las mismas garantías buscadas por la gente en la actualidad, y es más fácil entender que Anubis era un dios tan popular y duradero. Su imagen sigue siendo una de las más reconocibles de todos los dioses egipcios, y las réplicas de sus estatuas y sus pinturas en las tumbas siguen siendo populares, especialmente entre los dueños de perros en la actualidad. Amigos, es tiempo de escuchar la canalización de este material a cargo del Mayor Tigre Blanco, quien nos hará el favor de presentar la siguiente información. Bienvenido, Mayor. Es sin duda un gusto poder contar con su presencia. Lo recibo y le doy la bienvenida esperando se sienta a gusto en esta su casa. Le cedo los micrófonos y adelante. Muy buenas tardes, mi querida Neida. Muy buenas tardes a todos los seguidores, hermanos estelares de este canal. Un gran abrazo y un gran saludo. Pues hoy quiero hablarles de una gran deidad, de un gran coloso del panteón de dioses egipcios, conocido como Anubis, señor de la necrópolis, señor del inframundo, de los portales que van más allá de la vida física y de otras dimensiones. Pero también quiero hablar de la raza extraterrestre Anubis o raza extraterrestre cálida, que no es lo mismo. Y es que a través del tiempo, en diferentes etapas y platicando con diferentes seguidores, en especial en alguna plática que tuve con la sección arcangelina, me comentaban de que si cómo era posible de que una raza cánida conocida como raza Anubis hubiera estado en conflicto con el ejército Urma. Y es que hay que entender, hay que separar lo que es Anubis, el dios egipcio, de lo que es la legión extraterrestre de la tipología cánida, de la tipología chacal, ¿sí? Y vamos a hablar primero de lo que es Anubis, de su origen. Se ha especulado y se ha dicho mucho de sus orígenes, que si es hijo de Ra, que si es hijo de Osiris. Y bueno, aquí encontramos, según los registros akáshicos, que es hijo de Set y de Neftis. De ahí proviene Anubis, que después hizo popular con los egipcios, como ustedes sabrán, por haber ayudado a reconstruir a Osiris después de que tuvo ese enfrentamiento con Set.
Pero bueno, sabemos todos que esos dioses egipcios eran extraterrestres que estaban aquí encarnados en la tierra y a nivel astral también. Entonces esos enfrentamientos provocaron que Osiris fuera desmembrado, pero no en el sentido de un Frankenstein, sino en un sentido más genético, digamos, y fue que Anubis contribuyó a esa reconstrucción de Osiris, trayéndolo desde el inframundo, esto es, de la región a la que Osiris había partido después de su muerte, a esa región del bajo astral, donde permanecía, y fue traído por Anubis y ayudó a reconstruirlo junto con Isis. Entonces, tenemos que este dios con forma cánida, con forma perruna, con cabeza de chacal, ¿sí? Ha sido el señor que ha protegido los portales energéticos hacia otros mundos astrales y por supuesto hacia otras dimensiones. Pero no solo Anubis ha tenido interacción aquí en la Tierra, Anubis también ha estado en otros mundos. Y entonces el dios Anubis, o el extraterrestre Anubis, como se le conoce, proviene de la constelación de Canis Mayor, en la estrella Sirius A, de ahí proviene él. Y por supuesto que como muchos de esas deidades, ha tenido encarnaciones aquí en la Tierra, ¿sí? Sus fractales, así como Enki ha tenido sus fractales aquí también encarnados, porque uno de estos grandes dioses o seres extraterrestres, como tenemos que designarlos, pueden tener un avatar aquí en la Tierra. También de igual manera Enki, cuando estuvo aquí encarnado, cuando estuvo su fractal aquí en la Tierra, y que las Amasutum lo guiaron y lo llevaron, lo criaron hacia esa etapa adulta donde iban a unificar los reinos, y que los Urma estuvieron allá al pendiente entrenándolo. Por supuesto que todos estos extraterrestres, esas deidades, pueden tener un fractal. Si este fractal encarnado reúne las condiciones energéticas necesarias para poder interactuar aquí con el 3D. En ese sentido tenemos que tenerlo claro, que Anubis proviene de la estrella Sirius A, en la constelación de Canis Mayor, ¿sí? De ahí es su origen y fue creado también a su vez por otros grandes creadores genéticos, entre ellos Anu. Entonces, todos ellos han tenido parte importante de esas creaciones, de estos linajes y de estas descendencias. De alguna manera han interferido. Entonces, Anubis no solamente es el señor del embalsamamiento en Egipto, sino que también ha estado en otros mundos y en otras constelaciones, ¿sí? Interactuando. Por tal motivo, es conocido no solo a nivel terrestre, aquí en Sol 3, sino a nivel de otros planetas, sobre todo en las constelaciones como Orión y como Pléyades, también ha estado ahí presente. O en la constelación de Pegasus. Entonces, tenemos que se ha extendido su fama y su gran energía por todos los mundos que se pudieran imaginar. En ese sentido, las razas, como ustedes sabrán, hay una gran variedad de razas, así como hay razas felinas, hay razas insectoides, hay razas cetáceas. En ese sentido también hubo una raza con las condiciones parecidas físicas a Anubis, esos chacales feroces guerreros que empezaron a expandirse a través de diferentes universos en constelaciones como Orión, como Andrómeda y como tantas otras constelaciones, empezaron a propagarse y se caracterizaban por ser unos guerreros sanguinarios. De hecho, muchos de sus descendientes o de sus especímenes que escaparon de esas batallas contra los Urma e incluso llegaron a la Tierra. Algunos de esos especímenes de la raza cánida, de la raza chacal, conocida como raza Anubis, emigraron después de las batallas tan duras que tuvieron contra los Urma, e incluso llegaron aquí a la Tierra, y lo podemos ver en testimonios, en vestigios que hay en los vitrales que aparecen en muchos de los monasterios de las iglesias durante la época del Imperio Otomano. Es ahí donde encontramos la leyenda de San Cristóbal, que siendo un espécimen de la raza cánida y siendo un feroz guerrero, porque igual siguió siendo un guerrero feroz aquí en la colonia aislada donde estuvo, pero después transmutó todo eso sanguinario y esa fuerza guerrera a hacerse una persona, bueno, un ser de un alto contenido espiritual, incluso llegó a hacerse considerado santo. Entonces esto nos demuestra que cualquier raza
por muy regresiva que sea, como dracos o reptilianos, pueden cambiar su frecuencia. Claro, es más difícil, pero no imposible. Y ahí están los vestigios de esta raza cánida que estuvo aquí encarnada en la Tierra y que en un momento dado llegó exiliado de las guerras de Lira y Orión. Y es aquí donde nos referimos a esta raza sanguinaria de chacales que tenían como deidad Anubis, precisamente, allá en la constelación de Sirio. Es como, por ejemplo, la raza humana puede tener un prototipo de dios. Es como si, por ejemplo, aquí se hiciera algún dios de algún avatar humano. De igual manera, ellos, a su imagen y semejanza, veneraban a este dios Anubis. Pero eran guerreros feroces y sanguinarios, ¿sí? Y eso aparte de los que ya estaban, de los seres de origen cánido que estaban encarnados aquí en Egipto como sacerdotes. Porque el mismo Anubis, como les había comentado, estuvo encarnado aquí en la Tierra. Claro, su longevidad es mucho más grande que un avatar humano normal. En ese sentido, cuando empezaron las guerras de Lira y Orión, una de las primeras misiones que se tuvo que hacer es ir a combatir a esta legión de chacales, a esta legión de seres perrunos, porque estaban avanzando y estaban destruyendo grandes mundos en diferentes galaxias. Es como la raza de los faunos, que también se extendió y que ya era un desequilibrio para la naturaleza, era una plaga. Pero no quiere decir que con esto, que toda esa clase de raza haya sido sanguinaria. Por eso les ponía el ejemplo de San Cristóbal, aquí en la Tierra. Pero en su mayoría, en la masa crítica, era una raza guerrera, así como la raza reptiliana o draconiana. Solo que en esas batallas que se tuvieron en diferentes galaxias y en diferentes constelaciones contra los Urma, fueron de las batallas más sanguinarias que los Urma recuerdan, y los reconocen como unos excelentes guerreros, pero que a fin de cuentas, igual que pasó con la raza de Faunos, o con la raza Ram, o con la raza o de la tipología de dinosaurios, fueron erradicados casi en su totalidad. Es por eso decíamos que algunos exiliados llegaron aquí a la Tierra, pero también en algunos otros mundos empezaron a llegar esos exiliados de esas devastadoras batallas que se tuvieron contra esas legiones. Entonces, a resumidas cuentas, hay que separar lo que es la raza extraterrestre Anubis de lo que es en sí la deidad Anubis, que es el señor de la necrópolis. Ahora, al día de hoy, como se ha mencionado y muchos contactados así lo atestiguan, y los registros akáshicos así lo arrojan, que Anubis sigue presente aquí. No nada más Anubis, sino todas otras deidades, como Enki, como Enlil, o todos esos hijos de esas deidades, como Marduk, o todos esos grandes híbridos como Aquiles, como Alejandro Magno, como Hércules, como Sansón. Toda esa mitología que nos refiere a nosotros que es fantasía, al día de hoy siguen aquí en esta guerra. Y aquí hay un dicho muy importante que dice que el enemigo de tu enemigo viene siendo tu amigo, porque aquí en la Tierra se tiene la concepción de lo bueno y lo malo, y se aplica para Anubis. Porque por un lado muchos dicen que Anubis es bueno, y otros dicen que es malo, otros dicen que es un demonio. Y no hay bueno ni malo, simplemente, como les decía, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Desde el punto de vista de que Anubis cuida los portales de acceso directo de cualquier entidad hacia el mundo astral y hacia otras dimensiones, en ese momento se convierte en un poderoso aliado de la humanidad, ¿sí? Entonces, a resumidas cuentas, vemos que Anubis no tiene un concepto de bueno y malo, simplemente Anubis tiene su propio territorio y su propia agenda y protege ese inframundo del que se habla, ¿sí? Y que incluso es una deidad hasta cierto punto justa, porque si tú te acercas y le pidas algo y va de acuerdo a lo que él tiene o a lo que él quiere, él puede ser un poderoso aliado, pero también puede ser un poderoso enemigo. Entonces, eso es lo que quería relatar de la batalla que tuvieron los Urma con esta raza extraterrestre de cánidos. Porque, no sé, como me expresaban algunos contactados, no es que se estuviera peleando contra Anubis, sino se estaba peleando contra la raza extraterrestre Anubis, que veneraba a la entidad Anubis. Pero Anubis va más allá de lo que pudiera ser una simple raza. Va más allá, porque es de los principales seres extraterrestres que han hecho historia a nivel cósmico. Y bueno, esto era lo que quería platicarles el día de hoy, de esta
legendaria deidad conocida como Anubis, el señor de los muertos, príncipe de la necrópolis. Y bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes nuevamente, hermanos estelares. Un placer, mi querida Neida. La luz y la energía del Todopoderoso esté con ustedes. Los amo y los quiero. Un abrazo, mi querida Neida. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, querido mayor. Es interesante todo lo que nos ha dicho. Lo invito a que nos acompañe en nuestra siguiente edición. Bendiciones. Amigos, hasta aquí con toda la información acerca de la Legión de Anubis, el Aliens, del inframundo. Espero te haya gustado este tema, lo compartas con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, actives la campanita de notificaciones, te suscribas y me visites en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz, sanador y protector para ti y los tuyos. Me despido de ti. Nos vemos hasta la próxima. Como siempre, tu amiga Eneida. Bye.